Reading You presenta El ceremonial. Me encontraba lejos de casa. Mis padres me habían pedido que fuera a la vieja ciudad, que ahora ya tenía cerca, y avanzaba lento por un abismo de nieve recién caída. Nunca había ido allí, pero lo deseé durante años. Era el solsticio de invierno, ese día que los hombres llaman ahora Navidad, aunque ya se celebraba antes de que existiera Belén, Babilonia y la propia humanidad. Por fin llegaba al antiguo pueblo marinero, donde había vivido mi raza, quienes mantuvieron el ceremonial de tiempos pasados, incluso en las épocas en que estaba prohibido. Llegaba al pueblo cuyos habitantes ordenaron a sus hijos y a los hijos de sus hijos que lo celebraran una vez cada 100 años, para que nunca se olvidaran los secretos del mundo originario. Era una raza vieja, de gente extraña, solapada y furtiva, proveniente de los jardines del sur, que hablaba otra lengua antes de aprender la de los pescadores. Yo era el único que regresaba esa noche al viejo pueblo, como ordenaba la tradición. Al subir al monte, miré la panorámica de Kingsport, nevado, con sus muelles, los puentes, los árboles, sus cementerios. Las calles estrechas, laberínticas, serpenteaban a lo alto, a la colina, donde se encontraba el centro de la ciudad. Una multitud de casas coloniales, amontonadas, coronadas por una iglesia extraña, a la que el paso del tiempo aparentemente no afectaba. El mar rompía incesante contra los muelles, ese mar del que emergió nuestro pueblo en los viejos tiempos. El camino estaba solitario, sin huella de tráfico. Únicamente me parecía escuchar, de vez en cuando, unos crujidos como de una orca estremecida por el viento. En 1692, allí cerca, ahorcaron a 4 de mi raza por brujería. Al bajar la pendiente, presté atención por si escuchaba el bullicio del pueblo, pero no oí nada. Pensé que tal vez la gente se había entregado a las oraciones silenciosas, a esas extrañas celebraciones nuevas de la Navidad. Y seguí adelante. Fui dejando atrás las casas de campo y me interné en las oscuras tabernas y tiendas. Tenía un plano de la ciudad para ubicar la casa de los míos. Me habían dicho que me reconocerían, así que continué el trayecto hasta llegar al edificio del mercado. En Arkham me mintieron. Me dijeron que aquí había tranvías, pero no veía los cables ni las vías de estos. Igual me gustó caminar. La ciudad nevada era hermosa, y yo repetía para mis adentros las indicaciones. 7ª casa de Green Lane, a mano izquierda, de tejado puntiagudo y doble planta, muy antigua, de antes de 1650. Estaba impaciente. En el interior había luz, y todo se conservaba como debió ser en aquellos tiempos. Lo extraño era que algunos pisos de las casas se veían inclinados, cubiertos de hierbas, y las puertas estaban ubicadas muy altas. Había que acceder a estas por escaleras. Cuando golpeé con la vieja aldaba de hierro, sentí algo de temor.
La puerta se abrió con un chirrido, sin que oyera acercarse pasos de ninguna persona hacia ella. El anciano que me atendió fue muy amable. Me dio a entender por señas que era mudo, pero escribió una frase antigua en una tablilla y me invitó a entrar. La sala estaba iluminada con velas. Tenía vigas gruesas de madera y todo el mobiliario era del siglo XVII. El pasado cobraba vida. No faltaba ningún detalle. Adentro no me sentí muy a gusto. Era un ambiente muy húmedo y me extrañó que no tuviera el fuego encendido. Parecía que había alguien sentado en un banco de respaldo alto y había una vieja en otra esquina sobre una rueca dándome la espalda. Me invadió una sensación de temor nuevamente y cuanto más miraba al anciano que me atendió, más me repugnaba su suavidad. No pestañeaba y su color era como el de la cera. No tenía nada natural. Me convencí de que eso no era un rostro, sino una máscara hecha con una habilidad diabólica. Entonces el hombre movió sus manos. Me di cuenta de que llevaba guantes y escribió en su tablilla que debía esperar un rato antes de que me condujeran al sitio del ceremonial. Me señaló una silla, una mesa, un montón de libros y salió de la estancia. Eran volúmenes muy antiguos y mohosos. Entre ellos estaba el viejo tratado Maravillas de la Naturaleza de Morrisberg, el terrible Sadducismus Triumpatus de Joseph Glanville de 1681 y el peor de todos, el inclasificable Necronomicon del árabe loco Abdul al-Raset. Muchas veces oí del Necronomicon. Se decían cosas monstruosas de él, pero nunca había tenido un ejemplar en las manos. Nadie me dirigió la palabra. Solo se oía el sonido del viento del exterior y el sonido de la rueca, mientras la vieja seguía con el hilar. Como solo tenía que esperar para el ceremonial, para cumplir con la tradición de mis antepasados, me dije que no había razón para perder la calma, ni tener miedo. Y me puse a leer. Empecé la lectura de una leyenda horrorosa del Necronomicon. Hubo algunos ruidos en la casa que me distrajeron. El sonido de un reloj antiguo, las palabras de la anciana y el viejo que me recibió, que volvió a la sala y se sentó en un banco. La espera se me hacía eterna y el libro no era precisamente una lectura reconfortante. Cuando dieron las 11, el viejo se levantó, se acercó a un cofre del rincón y extrajo 2 capas con capucha. Se colocó una y envolvió a la anciana con la otra. Luego se dirigieron a la puerta. La vieja arrastraba una pierna. El hombre tomó antes el libro que yo estaba leyendo y se cubrió el rostro con la capucha. Salimos a la calle. A partir de ese momento, las luces de las casas se fueron apagando una a una y una muchedumbre de encapuchados salieron de las puertas formando una monstruosa procesión.
Atravesamos la zona de comercios, callejones empinados, casas antiguas, algunas desvencijadas. Yo caminaba mudo entre la multitud silenciosa. Los codos que me empujaban se me hacían de una blandura sobrenatural. Me estrujaban cuerpos anormalmente pulposos, pero no veía un solo rostro, ni escuchaba ninguna voz. Era una situación que me fascinaba y me aterraba en partes iguales. Todos nos amontonamos a medida que llegábamos a la cuesta hacia la iglesia blanca. Alrededor de la iglesia había un espacio despejado. Una mitad era un cementerio, la otra una plaza medio pavimentada. Los fuegos fatuos danzaban por encima de las tumbas, dando un espectáculo espeluznante. El pueblo desde allí era invisible. En tanta oscuridad, solo de vez en cuando se veía un farol, oscilando por las calles serpenteantes de alguien demorado que quería alcanzar la procesión. La multitud ya entraba silenciosa al templo. La gente se apretujaba. Me hice a un costado para evitar los empujones, pero el viejo me tironeó de la manga. Estaba decidido a entrar último y me resistí. Antes de entrar, miré el exterior. Sobre la nieve del camino del pórtico, para mi asombro, no había una sola huella, ni siquiera las mías. La iglesia apenas estaba iluminada. Gran parte de la multitud ya había desaparecido porque se dirigía por las naves laterales, sorteando los bancos hacia una apertura al pie del púlpito e ingresaba en esta. Yo los seguí y bajé por una escalera que conducía a una cripta oscura y sofocante. Ver a todos moviéndose al interior de ese sepulcro me pareció horrible, pero entonces vi que el suelo de la cripta también tenía otra abertura por la que bajaba la multitud, y pronto estábamos bajando todos por una escalera abominable, húmeda, sin fin, hacia las entrañas de la tierra. Era un descenso silencioso y horrible. Los peldaños ya no eran de piedra, sino que estaban tallados en la roca viva. Y era sorprendente que el avance de tanta gente no produjera un solo ruido con sus pasos, ni ningún eco. Después de tanto descender, vi unos pasadizos laterales que conducían a un misterioso acceso vertical. Los pasadizos se hicieron numerosos. Eran como catacumbas de apariencia amenazadora, con un olor a descomposición que se hacía insoportable, y la temperatura subía. Luego vi el resplandor de una luz roja y oí el murmullo de las aguas tenebrosas. Sentí escalofríos. No me gustaban las cosas que pasaban esa noche. Ojalá ningún antepasado hubiera exigido mi presencia. Cuando los pasadizos se hicieron más amplios, empezó a oírse una flauta y ante mí se fue abriendo un paisaje ilimitado de un mundo interior, una costa fungosa iluminada por una columna de fuego verde. Junto a esta corría un río espeso que emanaba del abismo y corría a unirse con numerosas cataratas de aguas negras. Quedé agitado, a punto de desmayar. La multitud encapuchada formó un semicírculo alrededor de la columna de fuego. Era el rito del invierno, más antiguo que el género humano y destinado a sobrevivirlo.
el rito del fuego, del eterno verdor, de la luz y de la música. En aquella gruta vi cómo adoraban la nauseabunda columna de fuego y arrojaban al agua una vegetación viscosa que resplandecía con una fosforescencia verdosa. Fuera de la luz vi un bulto amorfo, casi enano, que tocaba la flauta de modo repugnante. Pero lo que más me impresionaba era el fuego. Brotaba como un surtidor volcánico de las negras profundidades y bañaba las rocas de un verdor sucio y venenoso. El hombre que me había acompañado se acercó hasta las llamas y ejecutó unos ademanes rituales hacia las personas que lo miraban. En algunos momentos del ceremonial, los asistentes le dieron muestras de respeto, de acatamiento y de festejo, en especial cuando levantó por su cabeza aquel libro, el Necronomicon. Yo también tomé parte de las reverencias, porque no veía otra alternativa. El sonido de la flauta se hizo más insoportable. Faltó poco para que me desplomara en ese espacio enloquecedor. Y todo iba empeorando. Desde la negrura de esos rincones aparecieron danzando unos seres híbridos, alados, que nadie podría concebir. Daban saltos torpes, impulsándose a medias con sus pies y a medias con sus alas membranosas. Cuando llegaron a la multitud de celebrantes, los encapuchados se agarraron a ellos, se montaron y se alejaron cabalgando uno tras otro a lo largo del río hacia unos pozos y galerías. El viejo se quedó porque yo me negué a subir. No iba a montar una de esas bestias como todos. Volvió a escribir en su tablita. Me dijo que él era el delegado de mis antepasados y que todavía me faltaba conocer los mayores misterios. No podía frenar. De sus ropas sacó un sello y un reloj con las armas de mi familia. No tenía dudas de su verdad, pero era espantoso, porque ese reloj que él poseía había sido enterrado con el tatarabuelo de mi tatarabuelo en 1698. El viejo se sacó la capucha y esta vez vi que teníamos un parecido, cierto aire familiar, lo que me hizo estremecer, porque su cara seguía siendo extraña. Dos bestias aladas, mientras tanto esperaban al lado, arañando el suelo. El viejo también se ponía impaciente. Cuando una de ellas se disponía a irse, el viejo se apuró a frenarla y, en el movimiento, se le desprendió una máscara tal como había sospechado. Pero jamás podría imaginar lo que vería debajo. Sin pensarlo, me arrojé al río. Aunque sintiera asco, no me importó. Nada podía ser peor. Tenía que desembocar en algún lado. Caí en ese jugo pútrido de las entrañas de la tierra, entregado a las legiones de cadáveres que debían ocultarse en ese abismo. En el hospital me dijeron que me encontraron en el puerto de Kingston al amanecer, medio helado, aferrado a un madero, que me había extraviado por los acantilados de Orangeport, por las huellas que encontraron en la nieve. Asentí, mudo, sin hacer comentarios. No tenía sentido lo que decían, pero mi cabeza era un caos.
Nada encajaba con mi experiencia de la noche anterior. Vi la ciudad que asomaba en la ventana abierta. No había un solo tejado antiguo. En la calle vibraba el tranvía, los automóviles y el andar de la gente. Los médicos me insistieron con que estaba en Kingsport, que mi salud era estable y que pronto me pondría bien. De allí me trasladaron a un hospital de Arkham. Los médicos allí eran buenos, de una mentalidad más abierta. Gracias a sus contactos, hasta me consiguieron un ejemplar del Necronomicon, guardado en la Universidad Miskatonic. Dijeron que mi caso era una especie de psicosis y que el mejor modo de curarme de mis obsesiones era provocar un cansancio, permitirme ahondar mucho en esos temas que atormentaban mi cerebro. Así que me entregué con mucha dedicación a la lectura. De esa manera encontré aquel capítulo espantoso del Necronomicon, en el que se contaba lo que yo había visto. Era todo tal cual lo recordaba. Durante el día lo olvidaba, pero en mis sueños volvían las imágenes aterradoras con la misma intensidad, motivadas también por ese texto maldito del que solo transcribiré una parte. De la corrupción brota una vida espantosa, y las criaturas que se alimentan de la carroña de la tierra aumentan solapadamente para hostigarla y se hacen monstruosas para infestarla. Excavadas son, secretamente, inmensas galerías donde debían bastar los poros de la tierra, y han aprendido a caminar unas criaturas que solo deberían arrastrarse.